En nuestra vida hemos pasado por situaciones difíciles. Han sido marcados por situaciones que usted no las pedía, porque como cuando usted dice, yo no escogí a mi hermano, ¿verdad? Pero es mi hermano, ¿verdad? Yo no escogí a un padre así o una madre así, pero Dios se la dio y usted nació en ese seno, ¿verdad? Nosotros no escogemos eso, ¿verdad? Lo único que escogemos es la salvación en nuestra vida. Ahí sí tenemos un poder de decisión. Pero cuando yo era un pequeño, quizás se van a identificar algunos, mi familia, mi esposa, mis hijos me preguntan cómo fue mi niñez. Y yo no tengo mucho que contarles, ¿verdad? Porque mis hijos sí pueden contar de su niñez, porque ellos yo los marqué y estoy marcando el corazón de mis nietos. Pero mi vida no fue tan fácil como en mi niñez, porque en mi hogar no se respiró un ambiente muy bueno, ¿verdad? Cuando un hogar hay conflictos matrimoniales, celos, irrespeto entre la pareja y todo, las consecuencias, ¿quién se las lleva? ¿Quiénes pagan el pato? Como decían nosotros, los hijos, ¿verdad? Que no teníamos nada que ver en el asunto. Y así fui formado yo en ese tiempo. Y cuando yo cumplí mis 15, 16 años, porque antes uno era bien inocente, amados hermanos, yo me pongo a ver los hipotes de hoy, son más buzos que uno, ¿verdad? Y no sé por qué yo agarré una partida de nacimiento y vi que la persona que me había estado a la par mía fungiendo como padre, no era mi padre. Claro, a esa edad duele ya, porque uno todo ese tiempo fue formado pensando que aunque recibía un trato no justo, era su padre. Pero cuando uno se viene a dar cuenta, ¿verdad? La vida cambia, la forma de pensar cambia, empieza en nosotros a nacer una rebeldía. Uno se pregunta, ¿por qué yo? ¿Por qué mi vecino? ¿Cómo lo ama a su padre? ¿Cómo lo quiere? ¿Cómo le da sus zapatos? ¿Cómo, verdad? Un montón de cosas agregados que le puede dar un buen padre a sus hijos. Y eso marca la vida de uno y empieza uno a crear amargura en su corazón. No sé si me estoy dando a entender, ¿verdad? En ese contexto fui creciendo, agarré mi primer trabajo en una empresa constructora, pero por la guerra misma la empresa quebró. Yo estaba como a unos meses para casarme, ya teníamos preparado todo, ¿verdad? Y me quedé sin trabajo, ¿verdad? Vivía en la casa de mis padres, era una casa grande, pero allí vivía. Y me dice un primo, mira, ya te vas a casar, no tenés trabajo, no tenés esto. Ahí hay un primo mío que tiene unos carros que los acaba de sacar de idea y si querés te lo doy para trabajar. Y yo decía, taxi, no, yo no quería taxiar, ¿verdad? Pero bueno, hay que hacerle frente a la vida, ¿verdad? Aunque sea vender dulces, se va a ganar la vida. Si los malos andan robando o haciendo trampa a la gente. Entonces vine yo y agarré el taxi, me acuerdo. La primera carrera le tuve que preguntar al señor ¿para dónde va? Para tal lugar. ¿Y cuánto cobran ahí? En vez de él decirme cuánto yo le iba a cobrar, yo le estaba haciendo la pregunta a él. Pero ella me dijo, mira, a mí me cobran 5 colones, ¿verdad? Vámonos, y yo aprendiendo ando. Pero al poco tiempo, amados hermanos, iba pasando por el Parque Libertad y en época de la guerra estalló una bomba. Para los de la vieja guardia, el almacén se llamaba Goltre Libis, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Por el Parque Libertad tenía unas duelas de aluminio grandísimas en todo el edificio. Cuando estalló la bomba, eso se enrolló y me entró prácticamente en el carro y el carro me quedó desfigurado. Yo pasé 3 meses enfermo realmente, el sistema nervioso me afectó, el oído, toda la cuestión, pero lo que le quiero decir que todo eso, aquí estoy viendo un montón de parte de mi vida, pero todo eso iba sumando aquí en mi corazón, ¿verdad? Y yo, ¿por qué? ¿Y por qué a mí? ¿Por qué no a otro? Si
pues realmente uno se hace un autoexamen y dice, es que yo no soy malo realmente, ¿qué me pasa? Pero muchas veces Dios está formando el carácter de uno. Y fue así que decidí yo irme para Estados Unidos mojado, ¿verdad? Allá a California. Dije yo, el sueño americano, para mí no era sueño americano realmente. Para mí eso nunca ha sido un sueño americano. Llegué a trabajar el primer día que llegué, el primer día trabajé, pero tenía que mandarle a mis hijos, a mi esposa, y el dinero no me alcanzaba, no tenía $1 muchas veces el domingo para comerme una hamburguesa en el McDonald's que valía $2 el desayuno. Y me dolía a mí, yo en otro país sin ver a mi familia, a mis hijos y todo. ¿Y qué hago, Señor? Pero yo ahorrando, porque me habían prometido en una cooperativa del aeropuerto que si yo llevaba un carro bastante nuevo, me iban a dar trabajo ahí. Y mis amigos me decían que ahí se ganaba bien. Y realmente se ganaba bien. Entonces mi preocupación fue hacer el carro, lo hice todo, me vine con todos los cachivaches. ¿Saben los hipotes qué es cachivache? Todos molados viejos que uno anda recogiendo, pero en la casa van a servir. Y los eché en el carro y ahí venía, me vine para El Salvador, les presenté a la cooperativa el carro, me dijo está bien, empecé a trabajar, a ganar bien y toda la cuestión y me emocioné el trabajo que no quería, me gustó, me dio libertad, me llegué a una buena empresa y todo, pero al mes yo venía de la Unión y ahí en la entrada de Zacatecoluca venía un furgón de la Diana, pero a excesiva velocidad y solo oí que tronó algo y yo de ya pude pensar de que algo le había pasado al furgón y empezó a hacerse así. Entonces, cuando yo lo vi, me tiré a la cuneta, dije, por lo menos que se vaya de paso. Pero no, el furgón llegó donde mí. A los 15 minutos, amados hermanos, yo no tenía vehículo, el esfuerzo de un año, el irme mojado, lo de la bomba, lo de mi niñez y todo fue marcando mi vida y me ponía a pensar yo, eso es para llenarse de amargura realmente. ¿Verdad? Ese es para llenarse, ¿verdad? Y Señor, ¿qué me pasa? ¿Verdad? Y si tú eres Dios, porque yo conocí a Dios muy temprano, y si tú eres Dios, ¿por qué me pasa eso a mí? Pues si al caso no soy tu hijo, no me has tomado como hijo, ¿y por qué? Y se fue formando esa amargura en mi vida, esas cuestionamientos más que amargura, y yo agarrado del cerco, cuando mi carro se quemó totalmente, 15 minutos no tenía nada, ni las placas, porque las placas tenían un valor, antes valían más de $3,000 ahora las placas de alquiler, para los que saben. Y me agarré del cerco y me dijo un amigo, no hombre, Ticas, porque por Ticas me conocen, no por Romero, ¿verdad? Mi segundo apellido. No hombre, Ticas, me dijo, para todo lo que te ha pasado, yo me recuerdo que un consejo sabio que me dio, yo me pongo una soga al cuello, me dijo, mira, le digo, yo creo que te la vas a poner vos, porque yo estoy vivo, le digo, Dios me ha sacado de esto, perdí el carro, perdí quizás parte de mis sueños, pero yo estoy vivo y por eso le di gracias a Dios, ¿verdad? Me recuerdo eso. Entonces esas cosas, amados hermanos, con mi introducción va llenándolo de amargura. Y es que la amargura llega a nuestra vida silenciosamente, sin darnos cuenta. ¿Verdad? Llega a nuestra vida y de repente nuestra vida se llena de amargura. En las expresiones de nuestra cara se pueden notar que somos amargados, que vivimos frustrados, que hay sueños que no fueron realizados y en fin. Entonces, pero cuando uno entiende, ¿verdad?, que Dios está detrás de todo eso, no importa si la amargura quiere ser anido en nuestros corazones, y tampoco tenemos que entender que detrás de todo eso hay cosas buenas para la vida de cada uno de nosotros. Todo en la vida tiene un sentido, amados hermanos, ¿verdad? Nosotros no estamos aquí por casualidad, desde el vientre de nuestra madre fuimos formados, dice la palabra de Dios. Gracias por la vida de cada uno de ustedes, porque sabemos que son escogidos del Señor, vienen con un propósito de reino cada uno de ustedes, y no sé por las situaciones por las que usted pudo estar pasando, está pasando y quizás va a pasar, pero detrás de todo eso hay un Dios que lo va a sostener día con día.
Y esa es la victoria que tenemos nosotros y entendemos los hijos de Dios, que nosotros, a la par de nosotros está peleando un fuerte guerrero, el Dios de Israel, y no nos va a dejar desamparados. Y la amargura muchas veces entra al corazón de una persona cuando no tuvo lo que tenía. Aquel tiene, pero yo no lo tengo. Aquel tiene un buen hogar, pero mi hogar está destrozado. Aquella familia tiene buenos hijos, pero mis hijos andan descarriados. Entonces empieza en nuestro corazón a formarse una raíz de amargura, ¿verdad? Y esa amargura muchas veces se expresa con la boca. Usted ha oído personas que le dicen, que este es un gran amargado. No, hombre, no le hables a ese, este es un gran amargado, ¿verdad? Porque se le nota, ya sea por las palabras que la persona dice y muchas veces por los gestos, ¿verdad? Y dice Hebreos 12:15, hablando de la amargura, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Entonces la gracia de Dios se alcanza o se pide, ¿verdad? Yo tengo un billete de $10 aquí. ¿Quién lo quiere alcanzar? ¿Quién lo quiere alcanzar? Amén. ¿Se lo merece? No sé yo no conozco su vida, solo Dios puede escanear su corazón. No sé si se lo merece, ¿verdad? Pero es la gracia de Dios porque ella vino ¿a qué? A arrebatar, a alcanzar. Esa es la gracia de Dios. Cuando nosotros alcanzamos la gracia de Dios, las cosas en nuestra vida empiezan a cambiar. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, porque la gracia de Dios y la misericordia de Dios es el favor de Dios en el ser humano. Amados hermanos, la salvación que tenemos es ¿por qué? Por gracia. ¿Realmente merecíamos la salvación? Para nada. Y uno si nos hacen un examen ahí nos salimos mal aprobados, salimos completamente reprobados si los hace un humano, pero como Dios es el que nos escanea y el que nos hace la prueba, Dios prueba nuestros corazones y aunque no lo merezcamos, hijo, sos salvo por la gracia, porque yo pagué un precio por tu vida y el precio que yo pagué fue caro para cada uno de nosotros de los que estamos aquí. Entonces, la gracia de Dios me hace conseguir un trabajo. La gracia de Dios me hace formar una buena familia. La gracia de Dios me hace ser parte de un cuerpo de Cristo, que no lo merecía, pero soy parte del cuerpo de Cristo. Esa es la gracia de Dios en nuestra vida. Pero muchas veces, cuando vemos los problemas, cuando hemos sido marcados por situaciones difíciles, cuando en nuestra niñez, cuando en nuestra adolescencia, cuando en nuestro matrimonio, cuando en nuestro trabajo, cuando en nuestro ministerio hemos sido maltratados y marcados, hay heridas que cuesta que sanen. Y en esas heridas es donde entra la raíz de la amargura. Y cuando entra la raíz de la amargura en nuestras vidas, a todo lo bueno le decimos que es malo, ¿verdad? No entendemos que detrás de todo eso la gracia de Dios está operando de una forma silenciosa en nuestra vida, ¿verdad? Y esas son las partes que Romanos 12 nos habla cuando nos pide transformar el entendimiento por medio de la renovación de nuestros pensamientos, de nuestra mente, para que entendamos cuál es la gracia de Dios para nuestra vida, que la gracia de Dios para nuestra vida es agradable y es perfecta, amados hermanos. Entonces dicen en la segunda parte, que brotando, dice, alguna raíz de amargura os estorbe y por eso sean muchos contaminados. Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. ¿Podemos dejar de alcanzar la gracia de Dios cuando nosotros hemos dejado de anidar la amargura en nuestras vidas?
La amargura es un estorbo para alcanzar la gracia de Dios, ustedes lo saben, ya que con la amargura produce frutos. Ese es lo terrible. La amargura produce frutos. Y usted puede, amado hermano, producir frutos buenos porque está dentro del cuerpo de Cristo. Pero también puede producir frutos malos, aunque esté en el cuerpo de Cristo. Y usted dice y se cuestiona, dice, ¿por qué produzco frutos malos si yo estoy dentro del cuerpo de Cristo? Porque muchas veces albergamos en nosotros cuestiones con las que no hemos podido lidiar en nuestra vida. Y hemos llegado a adultos y todavía estamos lidiando. Por eso el encuentro para mí fue algo excepcional. Para mí fue una de las cosas más maravillosas. Aunque yo venía de una iglesia por tantos años, mis hijos fueron formados en esa iglesia, pero aquí logré entender y logré que el velo que yo tenía religioso se me fuera quitado y saber entender que a través de exponer el alma, a través de exponer nuestros sentimientos, a través de exponer ese interior que solo yo lo quiero manejar y que no quiero que nadie lo sepa, porque si lo sabe cualquier persona, en vez de ayudarme me va a atacar, me voy a sentir más herido de lo que estoy, porque no quiero exponer mis heridas, porque hay amargura en mi vida, porque hay dolor, porque yo necesito más que cualquier cosa, una misericordia, un abrazo, pero de alguien sincero, no de alguien que yo le voy a contar mis problemas y que va a andar de tumba en tumba contándole a todo el cementerio. ¿Me están entendiendo? Esa es la parte en la que nosotros como hijos de Dios tenemos que trabajar. Y decimos, bueno, Señor, hoy prometo esto y lo otro y voy a empezar a hacer las cosas bien, y empiezan a salir frutos, pero empiezan a también salir frutos malos. Bueno, ¿y qué pasa? Si yo soy buena tierra, ¿qué pasa? ¿Por qué están saliendo frutos malos? Porque el problema está en la raíz. Porque el problema está que tenemos una raíz que ha sido contaminada con la amargura, con situaciones que todavía venimos chineándola día con día. ¿Y sabe qué? El enemigo se alegra. El enemigo silenciosamente, sigilosamente, se mete en su vida, se mete en su corazón, se mete en sus pensamientos, y usted ni cuenta se da que está trabajando para el diablo. Y usted piensa que está haciendo las cosas bien, pero no. Por eso es importante que la gracia de Dios nos cubra cada día. La gracia de Dios impide el favor de Dios sobre nuestra vida. La amargura impide el favor de Dios sobre nuestra vida, pero con la gracia de Dios nosotros vamos a conseguir bendiciones sobrenaturales para cada uno de nosotros. Y para ir avanzando, hay una historia en la Biblia de una mujer que se llamaba Noemí. ¿Quién era Noemí? Los que saben Biblia me van a entender, los que no oigan la historia. Noemí era una mujer que, como mi persona, decidió irse a Estados Unidos para sueño americano, para ver qué hacía, y se fue a otro país, se llevó a su esposo, se llevó a sus 2 hijos. Y sus hijos allá se casaron con unas moabitas, dice la palabra de Dios. Y lo que pasó es que su esposo murió en ese lugar, pero también murieron sus 2 hijos. Y ella, sin esposo, sin hijos, sin el sueño que ella había quizás un día soñado que iba a tener cosas quizás materiales, se tuvo que regresar a su tierra. Y venía amargada. Y les dijo a los de su pueblo cuando llegó, ya no me llamen más Noemí. Ahorita ustedes llámenme Mara, que quiere decir amargada. Y muchas veces nuestra vida ha sido marcada por esas situaciones difíciles en nuestra vida, ¿verdad? Y muchas veces podemos amargarnos por algo que perdimos. Quizás perdimos un esposo, quizás perdimos una esposa, quizás nuestro matrimonio se quebró, se despedazó,
Quizás nuestros hijos se perdieron y eso nos hizo formar amargura tras amargura tras amargura en nuestro corazón. Y quizás un día, como esta mujer, nos hubiesen dicho amargado o amargada. Pero hay cosas que pueden cambiar en nuestra vida. Esas cosas no están para que se queden en nuestro corazón, sino que para sacarlas de nuestra vida a través de la regeneración, a través del trabajo quirúrgico que va a hacer en nuestros corazones el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Porque muchas veces, déjenme decirle, estamos en ministerios, estamos ocupando posiciones, se nos ve la cara aquí como un buen hombre de Dios o una buena mujer de Dios, pero por dentro hay muchas ataduras que tienen que ser rotas en el nombre de Jesús para seguir avanzando en el reino de los cielos. La amargura es un veneno punzante. Si usted patea una culebra, ¿qué es lo que hace la culebra? En el momento se reacciona y lo muerde y le inyecta veneno. Así es la amargura. Es un veneno punzante que daña a todos los que están a nuestro alrededor. Qué bueno sería que solo nos dañáramos nosotros, aunque no es bueno, pero muchas veces daña a las personas que más queremos, daña a nuestros hijos, daña a nuestra esposa, daña a los compañeros de trabajo. Podemos transmitir esa parte nuestra, dañamos nuestros ministerios, dañamos todas aquellas personas, amigos que están alrededor de nosotros, porque la amargura es un veneno punzante, es algo que lastima, que hiere, que cuando se ve atacada, usted ataca también. Es como cuando usted agarra una rosa y la quiere cortar, pero la rosa tiene espinas y esas espinas la hieren, esas espinas lo pueden lastimar, aunque la rosa se mire bonita por fuera, hay espinas para llegar a ella. Y así somos muchas veces nosotros. Atacamos cuando nos vemos amenazados. Romanos 13:14 dice, si me lo tiene, me ayuda en producción. Romanos 13:14, oiga esta palabra. Sepulcro abierto es su garganta, la de un amargado, amados hermanos. Con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. De su boca está llena de maldición y de amargura. Y vamos a ver una historia de una mujer que estaba amarcada muchas veces dentro de su misma familia. Y es la historia de Elcana. Elcana era un hombre de Dios que tenía 2 esposas. ¿Cuántos se identifican con Elcana? Nadie, en el nombre de Jesús no, ¿verdad? Elcana era un hombre que tenía 2 esposas, era permitido en ese tiempo, ¿verdad? Pero Elcana dice que tenía una esposa que se llamaba Penina. Grábenselo, Penina le daba hijos, tenía una flotilla de hijos para sacar un buen equipo de fútbol, ¿verdad? Un montón de cipotes iban con él ahí y la mamá. En cambio tenía a Ana, que no le había dado hijos porque era estéril. Pero dice la palabra de Dios que cada año subían al templo a presentar ofrendas. Y a sus hijos y a Penina le daba ofrendas. Pero a Ana le daba la mejor ofrenda. Dice, ¿por qué? Porque la amaba. Porque la amaba. Imagínense, hermanos, cómo es el amor de Dios para cada uno de nosotros que somos sus hijos. Es cierto, los del mundo ya están. Dios es grande en misericordia y su bondad y su amor rebalsa, que no lo podemos entender. Y la cobertura alcanza para ellos. Pero a nosotros, sus hijos, nos va a dar la mejor porción en esta tierra. Amén. Usted arrebate eso, porque la mejor porción está para cada uno de los que somos hijos de Dios. Y dice el versículo 5 de 1 Samuel 1:5, dice, pero Ana daba una parte escogida porque
amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. El Cana, como les decía, le daba una ofrenda especial porque la amaba, aunque no le hubiese dado hijos. Ese es un amor incondicional, ¿verdad? Usted no espere dar amor a alguien solo porque no lo recibe. Ah, no, es que ese ni siquiera me abraza. No, su deber como cristiano es amar a las personas y amar aunque no sean de su familia. Entender que no todos aquí en la tierra somos fuertes espiritualmente, porque hay hermanos que caminan más rápido, pero hay otros hermanos que caminamos más lento y se nos echan de ver más los defectos. A esas personas hay que amarlas, a esas personas hay que abrazarlas, a esas personas necesitan de nosotros oír una palabra. ¿Por qué? Porque quizás el mundo los ha marcado, porque quizás su familia los ha marcado, porque su entorno los ha marcado. Pero nosotros que somos escogidos de Dios, tenemos siempre que tener una palabra fresca, una palabra nueva para aquel que lo está necesitando. Entonces dice que no le importaba que le hubiera hijos porque la amaba. Nunca le echó a afrontarle y decirle, mira, es que ¿por qué no me das hijos? Mira, ¿por qué esto? Mira, ¿por qué aquello? No. Y muchas veces nosotros achacamos con esas cosas a nuestra familia. Muchas veces maltratamos a los que sirven en este lugar. Se lo digo porque hay personas heridas en los ministerios, amados hermanos. Y muchas veces no es la iglesia, somos nosotros los que maltratamos a la persona. Y el verso 6 y 7 dice, y su rival la irritaba enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así que cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Qué tristeza que pase un año, pase el otro, y nuestra situación no cambia en nuestro entorno. Seguimos bregando con las mismas situaciones en nuestra vida, seguimos luchando, seguimos peleando la batalla, como decimos, pero vemos que el sol alumbra, pero alumbra muy poco, no alumbra como debía ser en nuestra vida. Y es ahí donde nosotros como hijos de Dios tenemos que reflexionar y ver qué estoy haciendo. ¿Cuál es la parte que a mí me pertenece hacer? Porque la otra parte ya Dios nos dio la victoria en la cruz del Calvario. Lo que pasa es que no creemos que nosotros tenemos victoria. Y le echamos la culpa al diablo si el diablo no tiene nada que ver. Muchas veces el diablo está sentado en una esquina llorando porque solo a él le echan las culpas. Y muchas veces nosotros somos los culpables si el 95% de los pecados que nosotros cometemos es por nuestra propia carnalidad. No, Dios no tiene nada que ver en el asunto, ni el diablo tiene que ver en el asunto. Pero hay cosas en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra alma, que hay que cambiarlas radicalmente de raíz. ¿Cómo voy a cambiar las amarguras de mi corazón, la raíz de amargura? Arrancándola de mi vida totalmente y diciendo, yo ya no quiero ser así, yo no puedo seguir caminando así, yo no puedo seguir hablando así, yo no puedo seguir pensando así, de la manera que pienso, porque pensamos cualquier cosa menos que Dios lo está levantando y lo está metiendo en un proceso y le decimos, no, ese anda así porque está en pecado, ese no se levanta porque es un destinado para estar en el infierno, no, y nosotros nos convertimos en jueces, nosotros nos convertimos en ejecutores y los estamos mandando al infierno, como que nosotros tuviéramos poder de decisión sobre las personas, en vez de levantarlos, en vez de decirle, sos un hermano frágil, sos un hermano débil, estás raquítico, porque quizás tu niñez no fue muy alimentada, pero aquí estoy yo, que yo tomé Ernesto, yo tomé Herbert, estoy fuerte y te voy a levantar, mi hermano. Esa es la parte que a nosotros nos corresponde como hijos de Dios, pero señalamos a uno, señalamos al otro, o señalamos a este, pero no señalamos al otro. Yo digo, si yo tengo una mano que es para pintar, tiene lienzos bonitos y todo, y con esta mano yo hago maravillas, pero con esta no me sirve de nada, la zurda no me sirve de nada, pero la derecha sí, pero se me enferman las manos,
¿A cuál le daría yo más atención? ¿A la que me va a servir para hacer los lienzos? Y ya esta la voy a dejar olvidada porque no me funciona. No, así somos nosotros. Muchas veces queremos sanar, queremos ayudar a la persona que nos sirve, pero no nos acordamos que el otro hermano también está enfermo. La misma enfermedad que tiene el hermano que me funciona y que me sirve, es la misma enfermedad que el hermano que quizás no me funciona, pero que está en un proceso todavía. Y esa es la parte que Dios quiere que cambiemos de nuestra vida. Y dice la palabra que en el tiempo de adorar, en el tiempo de ir con alegría, en el tiempo de darle gracias a Dios, Señor, porque vengo a ofrecer tus ofrendas, ¿qué es lo que hacía Ana? Lloraba y no comía. Y el 8 dice, y Elcana su marido le dijo, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Iglesia, cuando tu corazón está lleno de amargura, desprecias las cosas buenas que Dios te ha dado y valora más las cosas malas que el enemigo te está entregando en tu vida. Ana lloraba por no tener hijos. Estaba despreciando a su esposo, que aunque no le importaba que ella no tuviera hijos de él, porque era estéril, él la seguía amando y la amaba más. Si en sus relaciones, amados hermanos, tienen una persona que las ama, su esposo, que a pesar de sus errores, que a pesar que quizás no tenga, mire, plata en la mano, no tenga un buen corazón, no, a pesar de todas esas cosas, esa persona lo sigue amando, acéptala como es. Ámala como es, porque esa persona es digna de amarla, porque esa persona, a pesar de nuestras imperfecciones, nos sigue amando, a pesar que quizás no hay recursos, ella sigue esperanzada en que un día Dios llegará a tocar la puerta y la bendición de Dios llegará a nuestras vidas. Tengo 45 años de casado. Nos casamos, hermano, en una situación difícil por la guerra, porque me quedé sin trabajo por todo eso. Siempre digo yo que mi ropero, un ropero hermoso que yo tenía, no lo compré en Prado. ¿Para qué voy a ir a Prado a comprar? Ni en la Curazao, uy. Vaya a Simán, no, tampoco a Simán, no. Yo lo fui a recoger ahí una caja de Delta que tenía. Ese era nuestro ropero, una caja de Delta donde guardábamos nuestra ropa. Pero esa mujer que ve allá ha sido fiel en mi vida. Esa mujer ha levantado mis hombros en todas las situaciones en las que yo he estado. Esa mujer, aunque yo no tenía quizás un 5 porque llegaba con un colón, llegaba yo hay veces para que compraran siquiera, ¿sabe cuál era el hervidor de pachas de nosotros, hermanos? Porque hoy que hay que esterilizarlo, que hay que hacerle esto, que el pepe de así, que tiene no sé cuántos milímetros, todo, ¿verdad? Y hoy va ya hasta en línea, ¿verdad? Todos lo piden, pero nuestro esterilizador era un combo de Ceteco. Y todas esas cosas, uno las aprecia de una mujer. Yo sería un cobarde y decirle, ya no te quiero, mira que no sé qué y no sé cuánto, y empezar. No, hermano, yo vivo con un corazón agradecido con ella, porque la gracia de Dios estuvo en su vida y ella me ayudó también a mí a conocer la gracia de Dios y me ha dado hijos y tenemos nietos y hoy estamos disfrutando de aquellas cosas que quizás no las tuve, aquellas cosas que quizás pudieron amargar mi vida, aquellas cosas que pude decir yo, Dios no está conmigo, si es que eso no existe, eso es mentira, eso es para los religiosos. No, mentira, Dios estaba conmigo en ese proceso oscuro y Dios está en la vida de cada uno de ustedes, no importa el momento y el proceso por el que ustedes están pasando. Si están pasando por problemas familiares,
Dios está con ustedes, no se deje vencer por el enemigo. Bofetea al enemigo si el enemigo no tiene nada que ver con eso. Si está pasando por una enfermedad, Dios está ahí, Dios le va a traer sanidad. Su Santo Espíritu le va a dar sanidad, hermano. Si hay situaciones económicas, Dios va a proveer. Si Dios proveyó al pueblo de Israel 40 años, maná, y les daba codornices todos los días, y nunca les faltó zapatos, nunca les faltó ropa, siempre tuvieron sombra, siempre tuvieron calor. ¿Y por qué nosotros, si estamos viviendo bajo la gracia de Dios y que la podemos alcanzar y no podemos disfrutar de esas cosas preciosas que nos está regalando el reino de Dios a cada uno de nosotros? Aprendamos a valorar las personas que tenemos. Aprendamos a valorar la iglesia que tenemos. Aprendamos a valorar los pastores que tenemos. Aprendamos a valorar los líderes que tenemos. Aprendamos a valorar los ministerios que tenemos. Si es sacrificado, sí. Venir a las 5 de la mañana, sí. Irse ahí a las 8 de la noche, sí. ¿Y por qué estás ahí? Vos dundo, Edgar. Todo el día pasas ahí. Sí, soy dundo, pero el Señor está conmigo. Y el favor del Señor está conmigo todos los días. ¿Y qué me importa a mí que me digan dundo? Pero estoy sirviéndole al Señor. Y Él es el que levanta mi cara. Y Él es el que me pone en un pedestal, amado hermano. Y lo va a poner a cada uno de ustedes. Pero no nos llenemos de amargura. Nuestro corazón tiene que ser erradicado de nuestra vida. Ya me emocioné, hermano. Dice 9:10, y se levantó Ana después de que hubo comido, óigame, y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentada en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. La amargura, hay momentos que nuestras situaciones, todo aquello con lo que no podemos pelear ya, porque nos faltan fuerzas, pero Dios nos va a dar fuerzas en nuestros pies para caminar al altar y decirle: Señor, te entrego todo lo que estoy pasando. Yo ya no puedo seguir así. Esa raíz de amargura, sácala de mi vida. Yo quiero seguir adelante. Tú tienes propósitos de vida conmigo. Señor, aquí estoy. Soy tu hijo. Yo siempre digo, yo no le pido a Dios porque Él es rico, porque Él tiene todo. Él tiene todo. Rolls Royce, Lamborghini, que Coco Chanel, que no sé, lo que quiera. Las estrellas, usted quiere meterse a la estrella 105, a la 240 o al otro espacio que haya. Dios es dueño de todo eso, hermano. Pero yo no le pido a Dios porque Él es dueño de todo eso y me lo puede dar. Yo le pido a Dios porque Él es mi Padre y yo soy su hijo. Y Él me va a dar lo que yo necesito cada día. Por eso, si no tienes, dale gracias a Dios. Dios te va a dar en su medida y en su tiempo, en la vida de cada uno de nosotros. Ana llevó su dolor al altar, dice la palabra de Dios. En el 11 dice: e hizo voto diciendo Jehová a los ejércitos: si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, no te olvidares de tu sierva. Si no dieras a tu siervo un hijo varón, si no que dieras a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja. El sacerdote Elí se burló de ella porque pensó que estaba embriagada. Y ella, en vez de hallar consuelo, ¿qué halló? ¿Verdad? No salió alentada. Digiere tu vino, le dijo. Nosotros muchas veces esperamos una respuesta buena de nuestros pastores. Y no es que tengamos buenos pastores. Lo que pasa es que no hemos llevado muchas veces lo que tenemos en el corazón hacia ellos. Y por eso no nos han expresado sus sentimientos. Hemos llevado muchas veces a nuestros líderes. Queremos que nuestros líderes nos resuelvan los problemas. Le voy a decir una cosa: ni los pastores,
ni los líderes, ni la iglesia le va a resolver los problemas. El único que le va a resolver los problemas es Dios de los ejércitos celestiales. A Él va a ser la honra y toda la gloria, porque Él está peleando las batallas con cada uno de nosotros, amados hermanos. En el altar, Ana hizo un compromiso con Dios. Cuando vengas al altar, vente con un compromiso. No sé por lo que estás pasando, no sé. El Espíritu Santo sí lo sabe. No tienes que decírselo a nadie. Si alguien no te va a ayudar, no se lo digas. No se lo digas, guárdalo en tu corazón. Ana se lo fue a decir a Jehová en el altar, que necesitaba un hijo varón, porque se sentía amargada, porque su contrincante la recriminaba cada día y le decía cosas feas. No nos importa quién nos señale, quién nos cuestione. Dios tiene el poder de cambiar nuestro destino. Dios tiene el poder de cambiar nuestra vida. Dios tiene el poder de cambiar nuestro corazón. Cuando salió la amargura del corazón de Ana, fue cuando la amargura se terminó, cuando ella decidió ir al altar a derramar sus lágrimas. En el altar te conocí, en el altar me quedo. Este es el altar. No sé dónde tiene su altar, quizás puede ser su habitación, quizás puede ser una esquinita, yo la tengo en la oficina ahí, así todo acuchachadito, ahí estoy, pero ahí estoy orándole, pidiéndole a Dios, leyendo su palabra, y cada palabra que yo leo, cada capítulo, me enseña cosas nuevas. No importa que lo haya leído ya un montón de veces, porque Dios siempre trae una palabra fresca a nuestras vidas. También dice cuando hizo un compromiso con Dios. Usted se puede comprometer con los hombres, y si le falla, ese hombre le va a hablar de usted, o esa persona va a empezar a hablar de usted. Pero usted puede hacer un compromiso de Dios, y quizás ha hecho compromisos con Dios y ha fallado, pero Dios lo sigue esperando con los brazos abiertos. Pero también Ana sacó la amargura del corazón cuando creyó la palabra que el hombre de Dios le había dado. Y en este altar, yo no soy el llanero solitario, amados hermanos. Aquí muchos hemos recibido una palabra de parte de Dios, de parte del hombre de Dios para nuestras vidas. Y se ha cumplido, porque la palabra de Dios se cumple para todos aquellos que le creemos. Cuando el sacerdote Elí le dijo a Ana: hija, que el Señor te conceda las peticiones de tu corazón, ¿sabe lo que dijo Ana? Gracias, Señor, recibo la palabra. Esa palabra es para mí. Esa palabra me va a levantar. Esa palabra va a cambiar el rumbo de mi vida. Esa palabra va a cambiar mi hogar. Esa palabra va a cambiar mi estabilidad financiera. Esa palabra va a cambiar el rumbo equivocado que yo llevo. Gracias, Señor. Agarremos la palabra, porque es nuestra. No se la regale a otro, esa es suya. La palabra es mía, hermano. Y dice que Ana se fue feliz, contenta, saltando. Y cuando la vio su esposo, el Cana, se asustó y le dijo: ¿qué le pasa a esta mujer? Si toda la vida ha andado con una cara de amargura, triste, no estaba embarazada, no tenía hijos, pero había recibido una palabra. Quizás no tenga lo que tú quieres, pero quizás ya te fue dada la palabra. Esa palabra atesórala, esa palabra siémbrala en una tierra fértil, porque va a echar fruto. Y Ana llegó y su esposo la vio. ¿Y qué te pasa? Es que fui al altar, entregué la amargura en mi corazón, desarraigué todas las raíces y las entregué al Señor. Y el Señor me dio una palabra, y esta noche esa palabra se va a cumplir, esposo mío. Así es que prepárate. Yo no sé si estás listo, pero prepárate, que esta noche nosotros vamos a producir un niño. Se va a llamar Samuel. ¿Y saben quién fue Samuel? Profeta Samuel, profeta y sacerdote. Ana lo entregó como un voto para que le sirviera al Señor toda su vida. Y no solo tuvo ese, dice la palabra de Dios que tuvo más hijos después de eso.
Porque cuando tú das lo primero, Dios te deja que te quedas con todo el restante. Pero muchas veces nos cuesta dar lo primero a Dios. Y ya viene el tiempo de las primicias. Mi primera venta que yo hago en el año se la entrego al Señor. Lo reto. Y si la venta fue de un gavetero de $60, me da pena venirlo a entregar al altar. Espero que, ya no le digo, no te voy a entregar la primera venta, no te voy a entregar la primera y la segunda venta. Porque ¿cómo voy a ser yo, amados hermanos, miserable con aquel que me ha dado la vida? Miserable con aquel que sostuvo mi vida desde niño. Miserable con aquel que me ha dado una buena esposa, una buena familia, unos buenos hijos, unos buenos nietos, un ministerio. Tengo mucho por qué agradecerle. Tengo mucho, tengo una eternidad. Después de que yo muera, tengo una eternidad de miles y miles de años. Seguir agradeciéndole al Señor. Pero es en el altar donde tú vienes a entregar lo que te está afectando cada día.